donde los resultados son diferentes, o sea, cuando repetimos el experimento los resultados son distintos. Eso es lo primero que tienen que entender. Tener claro que se define un espacio muestral, que es, digamos, es el conjunto de todos los resultados de ese experimento. Cuando uno define el espacio muestral, que es un omega, ese omega es un conjunto, o sea, y lo que nosotros estamos haciendo acá, y cada resultado del experimento se le denomina evento. Los eventos son elementos de un conjunto. Entonces, cuando nosotros trabajamos desde este lugar, desde el espacio muestral, todo lo que hacemos está relacionado con los eventos y con los conjuntos. Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir? Lo que podemos dar pueden ser discretos o continuos, ¿está? Es una clasificación de acuerdo a cómo son los resultados. Una vez que definimos los espacios, tenemos que, cuando decimos un evento simple, que es cada resultado, y determinamos un evento compuesto, acá por ejemplo decíamos tirar un dado, eran los 6 resultados del experimento, y el evento compuesto es la unión, o la unión de esos eventos, o habíamos dicho que los complementos. Entonces, cuando hablamos de unión y hablamos de complementos, son todos operaciones de conjuntos. Entonces, en este capítulo, por eso el principio del capítulo, cuando ustedes ven el recorrido que yo les hago del capítulo, lo primero que les digo es repasen el conjunto y las propiedades de conjunto, ¿tá? Las propiedades de las operaciones. Las operaciones de conjunto son la unión, la intersección, el complemento y las operaciones entre ellas, las propiedades que hay en ellas. Y, por ejemplo, reemplacen las leyes de Morgan, que también se usan. O sea, si no se acuerdan, tienen que hacer un pequeño repaso. Al final de la unidad hay un repaso de eso, pero también yo les agregué un material adicional donde hay un repaso de la cuestión de conjunto, y hay otro tema que ya les voy a contar, o sea, hay otro tema que se llama técnicas de conteo, que es para aprender a determinar cantidad de elementos en un conjunto, y que en probabilidades se usa mucho. Bueno, eso no lo han visto, porque yo creo que ustedes en el curso de ingreso, en Introducción a Matemática, hace unos años que lo sacaron ese tema. Antes estaba. Bien, una vez que uno sabe qué son los eventos, cuáles son los resultados del experimento, qué son los eventos, entramos, bueno, se arma lo que se llama una familia de eventos, que es todas las uniones y los complementos, y después viene el tema de asignarle la probabilidad a esos eventos. Cuando le asignamos la probabilidad, que es asignarle a la familia de eventos un número entre 0 y 1, porque la probabilidad está definida como un número entre 0 y 1, la chance de que ocurra algo está definida de esa manera, entonces lo que estamos haciendo es pasar de la teoría de conjunto a la teoría de números. O sea, cuando hablo de probabilidades, hablo de número, y cuando hablo de evento, hablo de conjunto. Entonces, voy a decir, bueno, yo puedo tener, acá estos son los axiomas sobre los que se basa esta función de probabilidad. Que la probabilidad de todo el espacio muestral es 1, que la probabilidad siempre es un valor positivo, que la unión de eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Fíjense, yo hablo probabilidad de unión de eventos, porque los eventos no puedo sumarlos, los eventos se unen porque son conjuntos. Y después digo, hago la suma de las probabilidades, porque las probabilidades son números. Lo que tienen que tener en cuenta es que los eventos, que son los resultados de un experimento, en general son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa mutuamente excluyente? Que no se pueden aparecer los dos juntos. Entonces, si son mutuamente excluyentes, por ejemplo acá, vamos a decir, tiramos un dado, ¿tá? ¿Cómo saco la probabilidad? Bueno, esta es una forma de asignar probabilidad, el enfoque clásico, número de casos favorables sobre casos posibles. Bueno, cada resultado de tirar el dado es mutuamente excluyente del otro. O sea, ¿por qué? Porque si ustedes tiran un dado, no puede salir 1 y 6 a la vez. O sale 1 o sale 6. O sale 1 o sale 2. Entonces, lo que nosotros llamamos mutuamente excluyente es en lo que conjunto ustedes llamaban conjuntos disjuntos, que no tienen nada en común, ¿tá? No pueden aparecer a la vez, ¿tá? O sale uno o sale el otro, no se pueden dar los dos conjuntamente. La probabilidad de la unión de esos eventos mutuamente excluyentes es la suma de las probabilidades. Bueno, después está el enfoque frecuentista para asignar probabilidades, porque en realidad no podemos hacer siempre casos favorables sobre casos posibles, pero sí con la frecuencia relativa se puede tomar como una forma
de asignar probabilidad. A ver, los que leyeron hasta ahí, ¿alguna duda? Tipo de experimento. Dijimos que había dos tipos de experimentos, que podía ser determinista o aleatorio. Bueno, de estos ejemplos tienen que decir cuáles son experimentos deterministas y experimentos aleatorios, y dice, en caso de ser aleatorio, definir el espacio probabilístico. O sea, definir el conjunto de resultados posibles de ese experimento. O sea, no sé cuál se va a dar, pero sí sé cuáles se podrían dar. Dijimos que un experimento era, entonces, determinista, si al realizar el experimento siempre tengo el mismo resultado, no cambia. Y es aleatorio cuando yo tengo distintos resultados. Entonces, cuando tengo un experimento aleatorio, puedo armar el conjunto de resultados posibles de ese experimento. Bien, entonces de acá detectemos cuáles son aleatorios y digamos cuáles son, definamos el conjunto de resultados. E incluso podemos clasificarlos a ese conjunto de resultados. La clasificación, acuérdense, era que podían ser discretos o continuos, ¿tá? Y en discretos tenían que podían ser finitos o infinitos numerables, y en continuos e infinitos no numerables. Esa es la clasificación que tienen que hacer. Bueno, ahí tienen tres conceptos para aplicar en este ejercicio. Veamos el primero. Colocamos a 100 grados centígrados una pava con agua. ¿Qué tipo de experimento es? Determinista, muy bien. Lanzar un dado y observar el número que aparece en su cara superior. Aleatorio, discreto, finito. Bien, y en ese caso es el que tenemos el ejemplo del material, o sea que no lo vamos a hacer. O sea, la omega es los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observamos que el monto anual de ventas de una empresa es 870.000 y la tasa general de impuestos a los ingresos brutos es 2,5. Determinar el impuesto a pagar. ¿Qué tipo de experimento es? ¿Determinista? Muy bien. O sea, no hay duda que el resultado es único. ¿Tá? Lanzar una moneda 3 veces, perdón que acá veo 2, me lo comiese. Lanzar una moneda 3 veces y observar la salida de cara o sello. Aleatorio. Es aleatorio. O sea, si yo tiro 3 veces una moneda y veo si sale cara o sello y anoto los resultados, es aleatorio. Nunca me va a salir lo mismo. ¿Bien? Por eso tiramos una moneda cuando hacemos apuestas, para ver qué nos sale. Pero si tiro 3 monedas, ¿cuántos resultados voy a poder tener? O sea, antes de definir el espacio probabilístico, o sea, definir el omega, de decir, porque ustedes van a decir cara, 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 sello, cara, y así, pero antes de hacer eso, más fácil es decir cuántos resultados distintos. ¿Cómo puedo calcular eso? 2 elevado a la cantidad que tenemos. En este caso La 3. cantidad de monedas, ¿está? Bueno, 2 elevado a la cantidad de monedas, 2 elevado, o sea, usted puede decir que es 2 al cubo. 2 elevado al cubo es lo mismo que hacer 2 por 2 por 2, ¿está? O sea, si yo tiro la primera moneda, tengo dos posibilidades, ¿bien? Cuando tiro la segunda moneda tengo dos posibilidades también, y cuando tiro la tercera tengo dos posibilidades. Eso es lo que vos dijiste, 2 al cubo, ¿está? Esto que yo estoy haciendo acá es lo que en técnicas de conteo se llama principio multiplicativo. O sea, hago las relaciones entre los elementos de cada conjunto. O sea, primera tirada es un conjunto de dos elementos, porque si tiro una moneda, tengo cara o seca, ¿está? Segunda tirada, conjunto de dos elementos. Tengo cara seca. La tercera tirada, conjunto de dos elementos. ¿Cómo se pueden combinar? Y estos dos se pueden combinar con cualquiera de los otros dos y estos dos por cualquiera de los otros dos. ¿Mm? ¿Está claro eso? ¿Sí? Entonces tengo 2 al cubo, que serían 8 resultados posibles, si tiro 3 monedas. La que sigue, seleccionar un elector y determinar su candidato favorito. ¿Aleatorio continuo puede ser?
A ver, si yo selecciono un elector, o sea, una persona que va a votar, una persona con condiciones de votar, y determino su calidad, o sea, en realidad vamos a preguntar su candidato favorito, ¿va a ser continuo el resultado? O sea, cuando ustedes van a votar, ¿cuántos candidatos tienen? ¿Tienen infinitos? Discreto finito. Discreto finito, o sea, yo voy a tener, o sea, si yo voy a votar y tengo un padrón con un conjunto de, tengo un padrón, tengo una boleta con un conjunto determinado de candidatos, no puedo votar más que esos, ¿tá? Entonces, o si tengo un elector y tengo candidatos favoritos que tenga, suponemos que va a estar referido a una elección, va a decir uno de los candidatos, entonces va a ser uno de los posibles candidatos que haya. ¿Ah? Entonces es discreto y finito, porque voy a tener un conjunto de resultados. Tendría que tener los resultados de omega, en ese caso, van a ser los nombres de los candidatos. ¿Está claro? Cada uno de los elementos de omega va a ser el nombre de cada uno de esos candidatos. El candidato A, el candidato B, el candidato C, hasta el candidato F. Supongamos que tenemos F candidatos. Colocamos una tasa de, un capital, perdón, de 8.000 pesos, una tasa de interés mensual de 1,8%. ¿Cuál es la capital al cabo de 30 días? Determinista. Y determinista, cuando ustedes van a hacer una operación financiera, el resultado siempre es uno solo, ¿está? Si yo tengo claro cuál es el capital que pongo, cuál es la tasa que va, ya me establecieron la tasa, y la cantidad de tiempo que voy a tener el dinero invertido, el resultado es, yo de antemano sé que hay un único resultado de eso, ¿tá? Es un experimento determinista. Seleccionar al azar una familia de la ciudad y registrar su ingreso mensual. Ese sí sería aleatorio continuo, ¿no? Bien, ¿y por qué? ¿Me podés explicar por qué? Porque en realidad nosotros no podemos decir que es discreto diciendo que va a ser, que van a ser números enteros, sino que nosotros cuando hablamos del ingreso de una familia puede ser, por ejemplo, 18.000 pesos con 50 centavos, o en realidad estamos hablando de números reales. Está bien, eso está bien, pues yo te pregunté otra cosa, ¿por qué es aleatorio? O sea, está bien tu explicación por qué es continuo, pero ¿por qué es aleatorio? Porque si nosotros vamos preguntando a distintas familias, nunca vamos a poder decir si no, que sí o sí me van a dar, por ejemplo, 18.000 pesos, que todos cobran 18.000 pesos, sino que vamos a tener distintas respuestas dependiendo de la familia. Está bien, pero también la clave, esto es seleccionar al azar, ¿tá? Eso tengan en cuenta. Cuando yo digo seleccionar al azar, yo voy a seleccionar cualquier familia. ¿Sé cuál me va a salir seleccionada? No. ¿Mm? Cuando se hacen las encuestas permanentes, las EPH, las encuestas permanentes de hogares, se define una manzana y se selecciona al azar una familia. ¿Tá? Hay ciertos criterios de la aleatoriedad que tienen que cumplir, porque si no, imagínense, si hicieran una encuesta y siempre se selecciona la misma familia, no tendría sentido porque no es representativo, ¿está? Entonces, si se selecciona al azar una familia, bueno, en ese tipo de encuestas esa familia se sigue por una cantidad de veces, se encuesta 2 o 3 veces, y después se cambia la muestra y se selecciona al azar otra familia, ¿está? Pero esa selección al azar es importante. Cuando yo no tengo determinado a lo que sea al azar, eso cuando uno dice al azar hay que tener mucho cuidado porque tiene que ser realmente aleatoria la selección. Observar una casilla con respecto a lo que dijiste del ingreso, está correcto, porque sería un continuo, entonces que sería un conjunto que sería continuo infinito, porque no yo, el ingreso mensual lo voy a registrar y la realidad va a ser que va a estar dentro de un intervalo. Supónganse que el menor ingreso que registré eran 800 pesos o 0 pesos y el mayor ingreso eran 200.000 pesos, entonces dentro de ese intervalo voy a tener cualquier resultado. Y es un valor continuo, porque no puedo terminar, no son valores, tengo que diferenciarlo con lo que es números reales y números discretos. Yo no puedo decir
no van a ser valores discretos, van a ser dentro de ese intervalo cualquier valor. ¿Está claro eso? Observar que una casilla de peaje y computar la cantidad de vehículos que pasan por hora. Aleatorio. Aleatorio, bien, es aleatorio. ¿Y cuáles son los resultados posibles? ¿Cuál va a ser el omega de ese experimento? Es discreto infinito, porque no sabemos la cantidad máxima de autos que van a pasar en una hora. Exacto, o sea, puede ser que la cantidad de vehículos que pasen por hora puede ser desde 0, pero no sabemos cuál es el máximo. Por eso le llamamos discreto, sería un conjunto discreto, finito, no numerable. Perdón, infinito, no numerable, ¿está? Porque no tengo infinito no numerable, porque no tengo forma de finito numerable, discúlpenme, infinito numerable. O sea, lo puedo numerar, pero no puedo dar el máximo, porque puede llegar a ser cualquier valor. ¿Está claro? Cuando yo tiro el dado, yo sé que es 1 y el valor máximo es 6, pero acá no puedo dar el valor máximo. ¿Está? Entonces, en ese caso es infinito numerable. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? En un restaurante tengo las entradas, el plato principal y los postres. Fíjense que tengo 3 entradas distintas, que eso es muy común, ahora que extrañamos un poco los restaurantes, ¿no? Tenemos 3 entradas distintas, 3 platos, o sea, vamos al restaurante y decimos, bueno, hoy tenemos para el día de hoy, esta es la carta. Tengo 3 entradas distintas, 3 platos principales y 2 postres, y dentro de eso tengo que elegir. Y dice, esa es lo que tengo que elegir para, digamos, determinar cuántos platos, o sea, si yo quiero saber, antes de leer la pregunta, yo le hago una pregunta. Si la persona, digamos, ¿qué probabilidad tengo de que se dé cada uno de esos menús? Un menú diferente. ¿Cuántos menús diferentes voy a tener? O sea, ¿cuántos me pueden elegir cualquiera de las personas? ¿Tá? Ahí está lo aleatorio, o sea, nadie tiene determinado, o sea, el restaurante no sabe quién me van a elegir. Bueno, ¿cuántos menús distintos me pueden elegir? Con estos platos que yo le propongo a la gente, con estas entradas, plato principal y postre. A ver si alguien me puede determinar cuántos menús distintos se pueden elegir. O sea, un menú sería viteltoné con lasaña con tiramisú. Otro menú sería viteltoné con espagueti con casata. Bueno, pero si me ponen a hacerlo así, vamos a estar hasta las 5 de la tarde y capaz que ahí a lo mejor me den el resultado. Es algo mucho más fácil, mucho más simple para saber cuántos menús distintos voy a tener. Usen el mismo criterio que hicimos las monedas. ¿Tá? Las entradas es un conjunto. El plato principal es otro conjunto y los postres es otro conjunto. ¿Estamos? En las entradas es un conjunto con ¿cuántos elementos? Con 3 elementos, ¿no? El plato principal es otro conjunto con 3 elementos y los postres es otro conjunto con 2 elementos. Entonces, si yo quiero saber de cuántas formas distintas los puedo relacionar a esos 3 conjuntos, tengo un conjunto que son las entradas. Un conjunto que es el plato principal, otro conjunto que son los postres. Las entradas, ¿cuántos elementos tengo? 3. El plato principal, tengo 3 elementos. Y los postres, tengo 2 elementos. Para relacionarlos, ¿qué tengo que hacer? A estos 3 los tengo que multiplicar por esos 3 y los tengo que multiplicar por estos 2. Y el resultado es 3 por 3, 9, 9 por 2, 18. ¿Está? ¿Está claro? Entonces, esto que hicimos acá se llama principio multiplicativo. O sea, es relacionar todas las maneras distintas que tienen de relacionarse los elementos de distintos conjuntos. Ahora dice que el restaurante no tiene viteltoné. ¿Qué probabilidad
probabilidad hay que pidan un plato con Viteltoné? O sea, 18 es todos los platos que pueden aparecer. Si tuvieran todos, serían 18. Esos serían los casos posibles. ¿Mm? Entonces tengo 18 casos posibles. Bien. Ahora, ¿cuáles son los casos favorables? ¿Por qué? Porque dice, bueno, o sea, lo que está diciendo ahora es, no tiene Viteltoné, no tiene Viteltoné, entonces, como sabe que no tiene Viteltoné, ya no va a tener 18 posibilidades. Entonces, si le piden, o sea, Viteltoné es lo único que no tiene, pero dice, no es que le pidan, ¿cuál es la probabilidad de que le pidan un menú con Viteltoné? O sea, quiere saber qué chance tiene de decirle que no al cliente, porque ahí le va a tener que decir que tiene que cambiar la entrada. Y eso no se le puede dar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? O sea, ¿cómo es? Primero tenemos que ver cuántos son los casos favorables. ¿Cuántos platos puede haber con Viteltoné? En la entrada voy a tener un solo plato, que es el que voy a considerar Viteltoné, por 3 posibilidades de plato principal, por 2 posibilidades, perdón, del postre. Entonces está bien, eso me da 6, entonces va a ser la probabilidad de que exista vamos a llamarle esto, el evento es que hay un menú con Viteltoné, o sea, la probabilidad, le vamos a poner del evento A, el evento A va a ser que haya un plato que tenga Viteltoné. Es igual a 6 dividido 18. Esto es igual a un tercio. Por ahí me pusieron 0,33, perfecto. ¿Ya? Un tercio, 0,33. O sea que lo que está diciendo ahí es que voy a tener un 33%, 33,33%, lo puedo llevar a porcentaje de probabilidad de decirle a la persona cambie en la entrada porque no tengo Viteltoné. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. ¿Estamos? Profe, acá hay una duda. Preguntan si siempre que tenga distintos conjuntos, las combinaciones posibles van a resultar de multiplicar el tamaño de cada conjunto. Sí, cuando tengo distintos conjuntos, o sea, vieron que la moneda era la misma moneda, pero cada tirada la tomé como un conjunto. O sea, yo lo puedo separar cuando tengo distintos conjuntos y tengo que ver cómo combinar los elementos, las distintas maneras posibles de que se relacionen los elementos de estos conjuntos, siempre van a usar principio multiplicativo. ¿Ya? En el material que está puesto en la plataforma está muy, pero muy detallado, porque ese material era el material de introducción a la matemática cuando se daban estos temas. Entonces está muy detalladito, como está explicado, con muchos ejemplos. Las técnicas de conteo justamente nos permiten esto, nos permiten determinar la cantidad de elementos. Entonces se usa mucho en probabilidad porque me permite determinar los casos favorables sobre casos posibles. O sea, yo no necesito saber, a veces no es necesario que yo me ponga, yo podría en este caso ponerme a armar todos los elementos de omega, pero en muchos casos es muy grande la cantidad de elementos de omega. Acá 18, bueno, aunque sean 18, son poquitos, pero si me los tuviera que poner a escribir, perdería un montón de tiempo. Entonces, como a nosotros nos interesa para calcular las probabilidades, no cuáles son los elementos, sino cuántos son los que cumplen o no cumplen ciertas condiciones, entonces las técnicas de conteos permiten esto, permiten determinar la cantidad de elementos de ciertos conjuntos cuando se dan ciertas condiciones. En el caso cuando yo tengo varios conjuntos y tengo que ver todas las formas, o sea, los resultados son todas las relaciones entre estos conjuntos, es el principio multiplicativo. ¿Bien? Dice, un jefe de área controla el funcionamiento de 10 máquinas diferentes durante el día, numeradas del 1 al 10. ¿Ah? O sea, el jefe de área controla 10 máquinas. Esas máquinas tienen números, están numeradas. Al fin de pedir que los operarios sepan cuánto inspeccionará cada día,
Para los que no sepan cuánto va a inspeccionar cuándo inspeccionar a cada uno, varía el orden de las visitas. O sea, las controla, pero no siempre va de una determinada manera. O sea, va un día, o sea, las va controlando los días, pero va cambiando el orden. ¿De cuántas maneras distintas las puede controlar? Porque si lo que va a hacer es cambiar el orden, tiene las 10 máquinas, y lo único que va a hacer a las 10 máquinas es ordenarlas de maneras distintas. Entonces, vuelvo a decirlo lo mismo de antes. Si yo me pongo, si ustedes se van a poner ahora, van a decir, primero empieza con la 1, después con la 2, la 3, la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, supongamos. El otro día empieza con la 2 y sigue con otra. Y bueno, ahí sí ni siquiera el día de hoy les va a alcanzar para terminar de armar las distintas maneras posibles. Hay una forma, o sea, lo que yo estoy haciendo es cambiando el orden. Entonces esto se llama, es una técnica de conteo se llama permutaciones. O sea, yo tengo un conjunto y lo único que me interesa es de cuántas maneras distintas lo puedo ordenar ese conjunto. Nada más que eso. ¿Cuántos ordenamientos diferentes tengo de ese conjunto? ¿Bien? Bueno, esa técnica, para calcular eso, lo que se hace es calcular el factorial de la cantidad de elementos que tengo en el conjunto. O sea, el factorial de un número es el producto, el factorial se calcula sobre números naturales nada más, ¿no? Y es el producto de los números sucesivos. O sea, a ver, el factorial de 2, que se define así, es igual al producto de 1 por 2. El factorial de 3, que se escribe de esta manera, se representa con un signo de admiración, es 1 por 2 por 3, es la sucesión de digamos, multiplicar los números sucesivos, hasta llegar al valor máximo. Y así. Entonces, ese valor, el factorial, en realidad es una forma de calcular los distintos ordenamientos, ¿está? Una permutación de orden 3, que se llama así, es igual al factorial de 3. ¿tá? O sea, permutar 3 valores distintos es calcular el factorial. Acá me está pidiendo 10 valores. ¿tá? Entonces, en este caso, la permutación de 10 es igual a 10 factorial. O sea, 10 factorial sería 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10. Estos serían todos los casos posibles. O sea, tiene todas esas formas distintas de visitar las 10 máquinas. Pero la pregunta es, ¿qué probabilidad hay que las revise en forma ordenada? O sea, que las revise empezando del 1 al 10. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, vamos a poner acá el evento, vamos a llamar B, para no llamarlo siempre igual, es revisar las máquinas en forma ordenada. O, si quieren, el evento B lo podemos definir como un pequeño conjunto que sería esto. Lo revise así. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de ese evento? ¿Cuál es la probabilidad de B? Perdón, el caso favorable va a ser ese, que lo revise en una forma ordenada, hay una sola posibilidad. Dividido los casos posibles. ¿Cuántos son los casos posibles? El factorial de 10. O sea, el factorial de 10 me va a dar todos los casos posibles. O sea que la probabilidad de que lo vaya a a visitar en forma ordenada es muy pequeña, va a ser una probabilidad muy pequeña, porque ese denominador es muy grande. Si da 3 millones, la probabilidad es 1 sobre 3 millones, 0,0000, es re chiquita. En realidad uno va a decir que es 0. ¿tá? O sea, ahí fíjense que otra técnica es un solo conjunto, y lo único que me interesó en ese conjunto es ver los distintos ordenamientos que tenía. ¿Bien? Tengo 6 candidatos en un club para asignar como presidente, secretario y tesorero. ¿tá? O sea, tengo 6 candidatos
pero tengo que elegir 3 lugares, porque le tengo que dar un cargo de presidente, secretario, tesorero. Y dice, ¿cuál es la probabilidad de cada terna? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que salga una terna distinta de otra? ¿Bien? Fíjense, si yo tengo 6 personas, la vamos a identificar con letras. Vamos a decir, tengo el candidato A, el B, el C, el D, el E y el F. Ahí tengo los 6 candidatos. ¿Bien? ¿Cuál es la probabilidad de que de cada terna? O sea, que salga, que elija. Por ejemplo, puedo elegir A, B y C. ¿Está? Supónganse que elijo A, B, C. ¿Bien? ¿Puedo elegir A, C, B o no? ¿Puedo cambiar el orden? Sí, dicen. Puedo cambiar el orden, sí, porque si elijo A, B, C, A va a ser presidente, B va a ser secretario y C tesorero. Pero si cambio el orden, tengo otro conjunto, ¿está? O sea, si yo a su vez pongo B, y pongo A acá, van a ser las 3 mismas personas, pero le estoy asignando distintos puestos. El primero va a ser presidente, el segundo secretario, el tercero tesorero. O también puedo tener otra posibilidad que sería elegir que sea otro elemento, que sea A, P y F. ¿Tá? Esa es otra posibilidad, pero ahí cambie una de las personas. Entonces, me tendría que poner a hacer todo esto. A ver, acá tengo un conjunto de 6 elementos. De esos 6 elementos tengo que elegir un subconjunto menor de 3. Y dentro de ese subconjunto me interesa que cambie el orden y que cambie el elemento. ¿Está? Para pensarlo de una manera más sencilla, puedo decir, en el primer lugar, ¿cuántas personas tengo disponibles? Si yo tuviera que empezar, a ver, si quiero ocupar, si lo pensemos así como conjunto, lo podemos hacer de 2 maneras. Podemos usar una idea de principio multiplicativo o podemos usar otra técnica que se denomina variación, que es lo mismo. Si lo vamos a tomar como un principio multiplicativo, yo digo, para ubicar el primer lugar, o sea, en el primer lugar tengo para presidente, tomo como 3 conjuntos. Presidente, otro conjunto que es secretario, y otro conjunto que es tesorero. Para el primer conjunto, tengo 6 posibilidades para que sea presidente. Pero lo que pasa es que si ya hay uno que lo elegí para presidente, no lo puedo repetir, entonces, ¿cuántas posibilidades me quedan para secretario? Me va a quedar una menos, 5. Y si ya uno lo definí como presidente y otro lo definí como secretario, que no sé cuáles son, pero me va a quedar una posibilidad menos, que es 4. Y esto es 6 por 5 por 4, va a ser todas las posibilidades que tengo de elegir de un conjunto de 6. 6 por 5, 30, 3 por 4, 120 posibilidades de elegir. Esto también se puede calcular como una variación, ¿tá? Esto es como una variación de 6 tomado de 3, ¿tá? Variación. Esto se pone con un subíndice, a ver si lo voy a mostrar, voy a traer acá está. Acá está. Variación de R, acá sería de 6 tomado de 3. Sería n factorial, sería 6 factorial sobre 6 menos 3 factorial. Y cuando ustedes hacen este cociente, les queda exactamente igual que el otro. Entonces, la variación de 6 tomado de 3 sería, dijimos que era 6 factorial dividido
y acá va entre paréntesis, 6 menos 3, cierro paréntesis, factorial. Y si ustedes hacen eso, y sacan el cociente, el resultado de eso, o sea, si hacen el cociente, resuelven los dos, 6 factorial sobre 3 factorial, eso va a ser igual y el mismo que tenemos recién, 6 por 5 por 4. Y esto le da 120. Esas son todas digamos, los resultados posibles, ¿no? 120. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de cada terna? Esa es igual a 1 dividido 120. ¿Ya? Cada terna va a tener una probabilidad de 1 dividido 120. Fíjense en que acá, esta técnica, o sea, esta de las variaciones, esto es variación de 6 tomadas de A3. 6 elementos tomadas de A3, la pongo así, pero la simbología es la que les mostraba recién, ¿no? En la B sería B sub 6 y supraíndice 3. Esta es, en este caso, lo que es, tengo un conjunto, de ese conjunto tengo que elegir un subconjunto, y de ese subconjunto me interesa el orden. No se pueden repetir, pero sí me interesa el orden. El n en este caso es 6 y el r en este caso es 3. Estas son variaciones, es otra técnica de conteo, pero lo que yo tengo que tener en claro es que estoy tomando, o sea, recuerden acá tengo un conjunto de 6, tengo que sacar subconjuntos de ese conjunto, y esos subconjuntos a su vez, si cambio el orden de esos subconjuntos, estoy tomando subconjuntos distintos. O sea, tengo que contar, por eso ya me tengo el conteo. Tengo que contar cuántos subconjuntos de 3 sacados de un conjunto grande de 6 distintos puedo sacar si a su vez me interesa cambiar el orden de los elementos del subconjunto. O sea, ahora vamos a hacer lo mismo. Tengo 6 candidatos. Dice, hay 6 candidatos al club para asignar un comité de 3 personas. O sea, el comité ahora tiene 3 personas nada más, pero no me dice que sean presidente, secretario, tesorero. Entonces, la diferencia con el anterior es que yo, si tenía estos elementos que tenía recién acá, yo elegía ABC, y si lo cambiaba el orden, no me interesa cambiar el orden, porque son las mismas 3 personas, ¿entienden? O sea, si yo pongo ABC y pongo BCA, o sea, este que está acá no me interesa más. ¿Por qué no me interesa? Porque estos son los mismos 3 elementos, o sea, no me interesa que cambie el orden. O sea, si voy a elegir 3 personas para formar un comité, si le pongo ABC, BCA son las mismas 3 personas, o sea, lo que me interesa ACF sí va a ser otro grupo, ¿bien? Y así tengo que ir eligiendo las distintas posibilidades de 3, pero donde va cambiando siempre una persona, y no me interesa el cambio del orden. Antes me interesaba el cambio del orden porque no solamente elegía 3 personas, sino le asignaba un cargo, y si les cambiaba el orden, les cambiaba el cargo. Ahora no, porque son las mismas 3, tienen el mismo cargo, entonces directamente lo que me interesa es que cambien las 3 personas. Bueno, esto es otra técnica que se llama combinación. Y lo único que hace es tomar lo mismo que antes, o sea, lo que cambia es como si yo agarrara la variación y la divido o sea, le quito las permutaciones de los subconjuntos que teníamos antes, o sea, la divido por la permutación de 3. Y las permutaciones de 3, si ustedes se acuerdan, son 3 factorial. O sea que lo que yo tendría que hacer era la misma fórmula que antes, dividirla por 6 menos 3 factorial por, y esto vamos a poner otro paréntesis para que sepan que va todo en el denominador, por 3 factorial. Vamos a la formulita para que la vean. La fórmula de la combinación es esta, la combinación de n, que en este caso para nosotros n es 6, toma de r, que r es 3, es
6 factorial sobre 6 menos 3 factorial, hasta acá, este pedacito que tenemos acá, hasta acá tenemos la variación, y lo que hicimos, la dividimos ahora por R factorial, que es la permutación de R, o sea, le quitamos todos los casos que cambiaban de orden, y eso es la combinación. Por supuesto, siempre las combinaciones son menos cantidad de resultados que antes. Entonces acá ahora va a quedar 120, que me había dado antes, dividido la permutación de 3. O sea, esto va a ser 120 dividido, la permutación de 3 es 2 por 3, 6. ¿Está? Dividido 6. ¿Cuánto es eso? 20 resultados posibles. O sea, voy a tener 20 posibles ternas. ¿Cuál es la probabilidad de cada terna ahora? En este caso, la probabilidad de cada terna va a ser 1 sobre 20. Más alta la posibilidad. Bien, y esta es combinación, o sea, la diferencia entre la combinación y la variación es que en una interesa el orden, en la otra no interesa el orden del subconjunto que se elija. Esa es la diferencia entre los dos. Profe, y una pregunta. El 20, que es la cantidad de casos posibles, ¿vendría a ser el cardinal del Es el espacio? cardinal, claro. Está bien tu pregunta. Todo lo que estamos calculando acá son los cardinales de los conjuntos. El cardinal de un conjunto es la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. ¿Está? Entonces estos, por eso digo, no me estoy preocupando tanto por describir, o sea, no estoy estableciendo la definición de conjuntos ni por comprensión ni por extensión, ¿está? Como ustedes lo vieron. Sino lo que me interesa acá, que es más importante, es el cardinal del conjunto. O sea, ¿cuántos elementos tienen? Porque, a ver, yo lo que necesito saber cuáles son los conjuntos de resultados posibles para justamente calcular probabilidades, pero con probabilidades yo tengo que saber la cantidad de elementos que tiene el conjunto. ¿Estamos? Claro, a mí lo que me pasaba, digamos, es que yo entendía la teoría, pero después cuando iba a la práctica y tenía que calcular la cantidad de casos posibles, no sabía cómo hacerlo porque me faltaban datos cuando quería hacer la cantidad de elementos elevado a algún número. Y ahora, utilizando los métodos de variación, todos estos métodos, ahora es como que me queda más claro la parte práctica. Fíjate que, aparte, no en todos los ejemplos vas a usar esto, ¿está? Fíjense, porque en otros casos va a haber otras cosas que tienen que calcular. A ver, se dispone de las letras AD para armar un código con letras. ¿Cuál es la probabilidad de que se obtenga el código AAA? Voy a armar códigos, pero yo acá tengo 4 letras y las puedo repetir a las letras. O sea, por ejemplo, AA es un código. ABA es otro código, AAB es otro código, 3B es otro código, o sea, y cambiarle el orden también, porque puede ser BA es un código distinto que ABA, ¿estamos? Entonces me interesa el cambio de orden y se pueden repetir. En las que vimos anteriores, las personas no las podíamos repetir, porque si yo le asignamos un lugar a una persona, la puedo poner en el mismo otro lugar, ¿estamos? Pero acá sí se pueden repetir. Entonces, en este caso, yo tengo que pensar, digo, bueno, yo tengo que armar un código con 3 letras. Entonces digo, bueno, tengo 4 posibilidades. A ver, en el primer lugar del código, en este primer lugar, entonces tengo, vamos a poner acá, como tengo un lugar, el segundo lugar del código, el tercer lugar del código. En el primer lugar, ¿cuántas posibilidades tengo de poner? ¿Cuántas letras posibles puedo poner en el primer lugar? Si tengo de la A a la D. Tengo 4 posibilidades, 4. En el segundo lugar, que lo voy a tomar como la segunda, tomémoslo con esta idea de conjunto que teníamos antes, o sea, el primer lugar lo tomo como una posibilidad, un conjunto con 4, o sea, con 4 posibilidades. El segundo lugar es como otro conjunto con 4 posibilidades de nuevo, porque las puedo repetir. Y en el tercer lugar es otro conjunto con 4 posibilidades, porque las puedo volver a repetir a las letras. Entonces, si hacemos con principio multiplicativo, 4 por 4 por 4,
¿cuántos códigos distintos de 3 letras voy a tener? 64. 64 posibilidades distintas. ¿Bien? ¿Qué probabilidad tengo de que salga AAA? O sea, la probabilidad de que salga el evento AAA es igual a ¿cuánto? ¿Cuántas veces me puede salir la 1? 0,015. Bien, bueno, 0,015 da 1 sobre 64, ¿no? Bueno, esa es la probabilidad que tengo de que salga ese código. Vamos a ver otro tipo de posibilidades. Por ejemplo, a ver, en este caso tengo la información de 390 empresas. Las empresas las tengo divididas por zona geográfica y nivel de producción. Si se selecciona una empresa al azar, ahí viene la parte aleatoria, porque yo tengo, este es un registro que yo tengo, esto es una tabla de contingencia. Y acá tengo frecuencias absolutas, ¿bien? Dice, si se selecciona una empresa al azar, cualquier empresa que selecciono al azar, yo voy a determinar, si yo quiero determinar que es un ejemplo de un evento simple, ¿qué podría preguntar de esa empresa? ¿De qué zona es? Exacto, por ejemplo, decir solamente la zona. El omega va a ser igual a la zona. Zona, o sea, vamos a poner directamente A, B, C. ¿Ah? Y en ese caso, determino un inverso simple. O sea, acá determinar la zona. Otra posibilidad sería determinar el nivel de producción. El evento compuesto es la unión de eventos simples. Es un evento compuesto, ¿está? Entonces, por ejemplo, decir que sea de la zona, que no sea de la zona A, por ejemplo, puede ser un evento compuesto, que sea de la zona B o C, eso es un evento compuesto. ¿Estamos? Los eventos simples son, a partir de los cuales se pueden, los eventos simples son los resultados del experimento. ¿Ya? En el de recién era la zona A, B y C. Los eventos compuestos surgen como unión de dos o más eventos simples o complemento. ¿Ya? O el complemento de esos eventos simples. ¿Bien? ¿Estamos? Esos son eventos compuestos. Lo que... Sí, sí, gracias. ¿Está claro? Entonces, si yo decía, la que no sea de la zona A es un complemento, es un evento compuesto. Que sea de la zona A o B es un evento compuesto. Lo que teníamos, lo que si yo considero la zona y el nivel de producción es como esto, que hemos puesto por acá, que yo lo definí que son eventos conjuntos, ¿está? Los eventos, estos conjuntos serán, que son ya, cuando serán conjuntos de entre dos eventos, ¿tá? Porque ahí estoy midiendo dos eventos, zona y nivel de producción. Pero, a ver, si yo mido la zona y el nivel de producción, entonces mi omega ahora va a ser un omega donde un evento va a ser A alto, la empresa B, perdón, A mediano, A bajo, B alto, B mediano, B bajo, B alto, ¿tá? Igual que esta, vamos a copiarla, alto, B mediano y C bajo. Entonces, en ese caso, cada uno de estos resultados es un evento, ¿bien? Pero fíjense, este es un evento conjunto, se dieron dos resultados a la vez, dos valores a la vez. Pero para ese experimento, cuando analicé la zona y nivel de producción juntos, cada uno de estos resultados, fíjense, en esta coma, reemplaza a qué operación de conjunto. Por ahí en el material lo hemos dicho. La coma reemplaza la intersección. Yo estoy haciendo que se den estos dos conjuntamente. ¿Está? Entonces, A alto es un resultado posible, analizando las dos características a la vez. ¿Bien?
A mediano, o sea, si yo analizo las dos características, puedo tener este resultado, o este resultado, o este resultado, o este. Entonces, ahora, para este A alto va a ser un evento simple. Pero para este experimento, que analice las dos características conjuntamente, ¿está? ¿Por qué? Porque si yo selecciono una empresa al azar, cualquier empresa al azar va a ser de la zona A y alta va a ser una posibilidad. De la zona A mediana es otra posibilidad, es otro resultado, de la zona A baja es otro resultado. ¿Estamos? Entonces ahí es si miro las dos cosas. O sea, o yo puedo mirar las marginales o puedo mirar conjuntamente. Si miro las marginales, me estoy parando en una sola característica. ¿Está? Y eso sería como un experimento, mirar solamente el nivel de producción, o mirar solamente la zona, como lo hicimos recién. Pero si analizo las dos cosas, estoy mirando las dos características. Al mirar las dos características, lo que tengo acá son que se dé la intersección de las dos características, ¿está? Estas son como intersecciones, ¿bien? Y esos son los resultados porque estoy mirando las dos a la vez. Acá también puedo hacer la unión. Entonces, en este caso, en este ejemplo, en esta situación, por ejemplo, que sea de la empresa A, pasaría a ser un evento compuesto. O sea, que sea un evento simple o que sea un evento compuesto depende del omega que definimos, ¿está? El omega me va a determinar los resultados del experimento. Los resultados del experimento son eventos simples. La unión de esos eventos simples son eventos compuestos. ¿Bien? ¿Estamos? Profe, piden si puede repetir la definición de evento compuesto. Los eventos compuestos, se los vuelvo a mostrar donde está el material, así lo tienen acá. El evento simple es cada resultado del experimento, y los eventos simples por naturaleza son mutuamente excluyentes entre sí. ¿Por qué? Porque si se da uno no se puede dar otro. ¿Tá? Los eventos compuestos es la unión, no la intersección, la unión de dos o más eventos simples o el complemento. ¿Está? Por ejemplo, vuelvo al ejemplito que tenemos recién. Y voy a poner, si analizo las dos características a la vez, mi conjunto de resultados posibles va a ser este. Yo elegí una empresa al azar y voy a tener estas posibilidades, que sea de la zona A, alto, A mediano, A bajo, B alto, B mediano, B bajo. O sea, tengo 9 resultados posibles. 9 resultados posibles. 3 por 3, 9. 9 resultados posibles. De esos resultados posibles, si yo digo que solamente, o sea, si yo digo que sea de la empresa A, no me interesa si es que sea de la empresa, de la zona A, perdón, es sumar estas tres, es tomar estas tres. Alto, mediano, A alto, A mediano y abajo. Entonces la unión, o sea, si el evento que yo defino, el evento A, que sea, podemos poner, que sea de la zona A, si yo defino ese evento A, es igual a la unión de estos tres. Acá no estoy hablando de probabilidades, estoy con eventos nomás, ¿eh? Tengan cuidado con eso. Esto, unión estos tres. ¿Tá? Esto es un evento compuesto. En cambio, si yo pongo acá A alto, para esto, cuando yo los eventos simples y eventos compuestos lo defino en función de mi espacio muestral o probabilístico. Este es un evento simple. Porque es el resultado del experimento. Ese es un evento conjunto en el sentido que se dan dos características, es conjunto porque tengo dos características a la vez, pero para el experimento es un evento simple porque es un resultado de ese experimento. ¿Está claro? Para este experimento es un evento simple. Ese A alto es un resultado de este experimento. Cada uno de estos resultados del experimento es un evento simple. Y en la unión de varios eventos simples, de 1, 2 o 3 eventos simples, un evento compuesto. Bien, esto para diferenciar evento simple y evento compuesto. Veamos ahora probabilidades. Esto es solamente para eso. ¿Cuál es la probabilidad de que sea la zona A y con nivel de producción bajo?
Acá dicen 38 de 390. De casi un 10%. Perfecto. O sea, esto es perfecto. ¿Mm? O sea, la probabilidad, lo vamos a poner así, A bajo, sería la probabilidad de ese resultado del experimento, ¿está? Que en este caso sería, como yo lo tengo que sacar como frecuencia relativa, porque acá para calcular la probabilidad voy a usar la teoría frecuencial, va a ser 38, que son los, digamos, el total de posibilidades que tengo, que sea de A sobre bajo, dividido los 390, que eran todas las empresas, ¿no? Este es el símbolo que tienen que usar, de intersección, ¿está? Cuando yo pongo la X, esto es A, esto se lee A intersección bajo, ¿está? Es la probabilidad, y eso le llamamos probabilidad conjunta, porque es la probabilidad de que sean dos condiciones. Pero estas dos condiciones es el resultado de este experimento, que estoy analizando las dos características a la vez. En el segundo caso me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la sea de la zona A, dado que tiene nivel de producción bajo? ¿Es igual que el anterior? Acá dicen que no, que esta sería condicional. Bien, está bien. O sea, esta es la probabilidad de que sea de la zona A, dado que era de nivel de producción bajo. Cuando yo digo dado que, y acá no tenemos que acordar de las frecuencias condicionadas, porque tiene que ver con eso. ¿Qué habíamos dicho cuando tenemos frecuencia condicionada? Estoy reduciendo el espacio. O sea, ya, si yo hago una probabilidad condicionada, ya en mi espacio no es todo esto, ¿está? ¿Por qué? Porque si yo digo dado que es bajo, yo me estoy quedando, estoy reduciendo el espacio. Cuando yo pongo esto, acá, mi omega, ¿qué hace? Reduce el espacio de tal forma que mi omega ahora queda, dado que es bajo, o sea, la condición es que sea bajo, o sea, estos dos se va esto también, y se va esto. O sea, los resultados posibles que tengo es, si es bajo, puedo tener A bajo, B bajo o C bajo. Entonces, he reducido mi espacio, o sea, ya no tengo 390 posibilidades, sino que ¿cuánto tengo? La condición es que sea baja. ¿Cuántas posibilidades tengo de que sea 106. 106? ¿Ah? Entonces ahora va a ser esto va a ser, ¿cuántos casos tengo? Tengo sobre 38 casos que son A y bajo sobre 106. ¿Y eso qué es? Eso es la definición de probabilidad condicionada. Esta, 38 es, o sea, 38, yo podría hacer así, la probabilidad 38 sobre 390 es la probabilidad de la intersección, y hago 106 sobre 390 es la probabilidad de la condición, y la dividir los dos, el 390 se cancela con 390 y me queda 38 sobre 106. Y lo calculo directamente. Pero esto es la probabilidad de, o sea, por definición, esto es la probabilidad de alto-bajo, me lo voy a llevar más abajo, dividido la probabilidad de que, ¿cuál es la condición? De que sea bajo De que sea el nivel de bajo. producción. ¿Ah? De que sea bajo. Y eso es, si quieren ponerla, para tenerla ahí, para que les quede, esto es, como abrir paréntesis, esto sería 38 dividido 390, y eso lo divido por, tengan cuidado acá los paréntesis que estoy poniendo, porque si tú van a hacer para la división, la probabilidad que sea bajo es 106 dividido 390. Si ustedes resuelven las fracciones, esto es lo mismo que poner 38 dividido 106. Exactamente lo mismo. ¿Bien? Bueno, con esto que vimos, ya hemos visto un gran porcentaje de la unidad, ¿tá? Una gran parte de la unidad. Nosotros lo que hemos visto hasta ahora es, vamos a volver para atrás, vimos esto que era experimento aleatorio, espacio muestral, vimos los eventos simples compuestos, hemos visto que al hacer estos cálculos de eventos simples, eventos compuestos, tenemos un álgebra de subconjuntos, vimos cómo asignar probabilidades,
vimos asignar probabilidad con enfoque clásico, vimos asignar probabilidad con enfoque frecuencial. Estas propiedades que tenemos ahora, que acá tenemos, la teoría de probabilidad se basa en dos cuestiones, los axiomas, los axiomas son principios que no se demuestran, y después hay una serie de propiedades. Esa serie de propiedades, véanlas bien en el material, están bien demostradas. Yo incluso no se las puse porque vi que estaba muy clarito cómo estaban demostradas en el material. Entonces, estas son las propiedades que tienen que saber. ¿Por qué es importante que sepan estas propiedades? Porque todo lo que ustedes van a hacer se van a basar en estas propiedades, para calcular todas las probabilidades. Y después, empezamos con lo que es probabilidades conjuntas y marginales. Todo lo que viene a partir de definir las propiedades se basan en las propiedades que vieron anteriormente, ¿tá? Entonces, cuando ven probabilidades conjuntas y marginales, ahí van a empezar el tema van a incorporar el tema de la probabilidad condicionada, esto de condicionar el espacio. Y al final acá, a partir de probabilidad condicionada, aparece un concepto que es muy importante que lo vean y lo estudien bien, que es el concepto de independencia estadística. Y que sepan que para que se dé la independencia se tienen que dar estas características que están puestas acá. No es independencia, y aparte otra cosita, que cuando hablen de independiente no es que no se den juntos, los eventos se dan juntos, pero no se condicionan uno con el otro, no se afectan entre sí, ¿tá? Los eventos independientes, yo siempre digo que es una pareja, pero que son independientes, cada uno tiene, digamos, no se afecta con el otro. Los dependientes son estos que viven condicionados uno con respecto a otro, que uno hace lo que el otro le está pidiendo, ¿tá? Y los mutuamente excluyentes no están juntos, eso sí que no están juntos. Entonces tienen que aprender a distinguir eso y no mezclar los conceptos, ¿bien? Y este cuadrito sí es fundamental que se lo sepan, lo entiendan, lo sepan. Para saber este cuadrito tienen que haber leído todo lo anterior. Una vez que ustedes entienden este cuadro, lo que viene después, que es ley de probabilidad total y teorema de Bayes, se deduce de todas estas reglas. ¿Bien? O sea, básicamente en probabilidad hay dos reglas, la regla de adición y la regla de multiplicación. La regla de adición tiene una excepción, que son los eventos mútuamente excluyentes, y la regla de multiplicación tiene una excepción, que son los eventos independientes. Bien. Esto lo tienen que estudiar bien, porque es un tema, como les dije al principio, que es cortito, pero que es, digamos, como que son conceptos muy claves, porque estos conceptos se van a seguir repitiendo después todo el tiempo, de distintas maneras, pero es como una base que necesitan para saber. Si ustedes aprenden bien el capítulo 3, les va a resultar mucho más fácil los que siguen.